del 5 a 11 dice, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Muchas gracias al grupo de alabanza por traernos ese canto tan hermoso, Gloria por siempre. Un canto que nos pone en perspectiva en nuestro presente de hacia dónde también se dirige la historia, hacia la culminación de la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Muchas gracias y que la gloria siga siendo para Él. Ahora queremos prepararnos para ir a la Escritura y recibir el mensaje de la palabra del Señor para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Y para ello les invito a que desde donde usted se encuentra me acompañe en esta oración que siempre nos lleva a dedicarnos al Señor para ser los receptores de lo que Él nos quiere decir. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi pensamiento para recibir tu palabra. Que mi corazón sea un terreno fértil donde tú coseches fruto abundante para tu gloria. La cárcel es un lugar a donde nadie quiere llegar. Es un lugar del cual muchos también quieren escapar. En Corea del Sur, por ejemplo, existe una prisión donde muchos buscan llegar y estar. Tanto así
que los que se internan lo hacen de manera voluntaria y además también pagan $90 para lograr una celda que esté disponible. Los que no, entonces son agregados a una lista de espera hasta que le llegue su oportunidad. Al ingresar a esta prisión, se someten a las reglas rígidas del lugar. Cada interno es despojado de sus pertenencias, celulares, relojes. Se les da un uniforme color azul propio de los reclusos. Los meten a una celda de 5 metros cuadrados, donde duermen en el suelo. Se les da alimento liviano 2 veces al día, en la mañana y en la noche. No pueden salir de su celda, se les sirve ahí. No hay ventanas y tienen prohibido hablar con los otros internos. Solamente se les proporciona un cuaderno y un lapicero. Y usted se pregunta, ¿no? ¿Qué clase de prisión es esta? Cada uno de los internos que pasa por ella son de la opinión que estar encarcelados les da una sensación de libertad. Son personas que deciden pagar por pasar 24 o 48 horas en prisión, porque dicen, es la única manera que puedo salir de las exigencias cotidianas, de la demasiada ocupación. Esta cárcel simulada funciona desde el 2013 y ha tenido un éxito rotundo en Corea del Sur. Los que buscan entrar en ella son profesionales, estudiantes, amas de casa, personas de todo rango social, que se sienten exhaustos, atribulados, sin una perspectiva clara, agobiados por las exigencias del diario vivir, pero solo así, dicen, pueden encontrar paz. Es que el confinamiento, como ellos lo ponen, les trae paz. Confinarse es estar en paz. Sí, salir del ruido, del bullicio. Y cuando nosotros en este tiempo que estamos viviendo se nos pide estar en confinamiento, de nuevo nos damos cuenta en esta ocasión que la Biblia nos llama a un confinamiento, pero no un confinamiento solo por el simple hecho de estar encerrados. Y como hemos dicho, no por la crisis que estamos viviendo, muchos viven confinados en sus casas sin saber qué hacer. Pero lo que veremos el día de hoy, el confinamiento al cual el Señor Jesucristo nos invita a que tengamos, es un confinamiento con expectación. ¿De qué se trata? Es lo que comenzamos la semana anterior, en el capítulo 6 del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, a donde les invito a ir nuevamente. Mateo capítulo 6, en esta ocasión veremos los versículos del 9 al 10. Y ahí entonces encontramos la famosa oración que dijimos que íbamos a comenzar a verla hoy, el famoso Padre Nuestro, que es parte de ese discurso que Jesús está dando allá en el monte de las bienaventuranzas. Y que antes de que Él les indique cómo orar, Él les ha dicho ya, y como lo vimos el domingo anterior, les ha dicho con qué corazón tenemos que venir y cómo tiene que ser el lugar, no en público, es más bien en privado, de estar a solas, de encontrarnos de tú a tú con el Señor. Y después de mencionar eso en los versículos del 5 al 8, como lo vimos la semana anterior, ahora nos lleva a ver estas palabras hermosas que salen del mismo Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. Y saben, hay que decir algo antes de llegar a leer estos versos de la Escritura. Hay que decir que esta oración del Padre Nuestro es mucho más que un rezo repetitivo como lo hacen algunos. Esta oración del Padre Nuestro es mucho más que una simple fórmula como otros la piensan. Esta oración del Padre Nuestro es más que
es más que una muletilla gastada. Esta oración del Padre Nuestro es más profunda, por encima, sí, de cualquier actividad mecánica. Cuando nos venimos acá a este pasaje, palabras dichas por el Señor Jesucristo, es una oración que Jesús enseña. Y en ella Él nos da la guía, que como hijo, Él quiere que nosotros nos volvamos a su Padre para conocerlo. Así que cuando nosotros venimos al Padre Nuestro el día de hoy, en un contexto de crisis, vaya si no es el momento oportuno con que Dios nos quiere decir algo a todos nosotros. Ahí en Mateo capítulo 6, versos 9 al 10, 2 versos el día de hoy. Porque a propósito, cuando estaba estudiando este pasaje, me di cuenta de toda la riqueza que tiene, que dije, no, es justo que veamos este pasaje con cuidado y que podamos entonces abordarlo en dos mensajes. Así es que la primera parte que hoy veremos va del versículo 9 al 10. Y dice así entonces, el verso 9 y 10. Jesús hablando dice así: vosotros pues, dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quedémonos hasta ahí. Veamos qué es lo que el Señor quiere decir y que intenta que sus discípulos aprendan desde esta oración con que Él nos invita a que vengamos a conocer a su Padre y a nuestro Padre. En el versículo 9, cuando les dice, vosotros pues oraréis así, oigan, nos dice que podemos orar. Sí, podemos orar con la actitud de reconocer con quién estamos tratando. Y esto es importante ahora. Sí, el Padre Nuestro se encabeza precisamente en que nosotros podamos reconocer con quién estamos tratando, mis hermanos y amigos. Ahí el versículo dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y es el Hijo motivando a que conozcamos a ese Padre exaltado. Es el Hijo, oigan, es el Hijo, y quién mejor que Él para que nosotros podamos conocerlo. Es el Hijo que ha pasado la eternidad con Dios Padre. Es el Hijo el que lo conoce a la perfección. Es el Hijo que ha habitado igualmente en la misma deidad por la eternidad, en ese hábitat natural suyo. La eternidad, el cielo, la exaltación, sí, tan alto, tan sublime, pero también tan accesible, que como dijimos el domingo anterior, es tan así que incluso le podemos llamar Padre. El Hijo nos muestra entonces con quién estamos tratando, con el Señor de los cielos, del universo, el creador, el sustentador de todas las cosas, con el Señor de la historia, el que habla y las cosas suceden, de quien ninguna de sus palabras pueden ser reprochadas como falsas, sino todo lo contrario. El camino aquí, como el Señor lo pone, para conocer a ese Padre es el confinamiento. Les recuerdo que el contexto nos coloca precisamente en la privacidad. Ve, enciérrate en tu cuarto, dice el Señor. Cierra la puerta y estando en secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No olvidemos eso. Porque entonces el camino para conocerlo es en ese confinamiento, fuera del bullicio, del afán, del tumulto, de la agenda elástica que todos tenemos y en donde cabe de todo y que nos da esa falsa idea de ser importantes. Jesús mismo buscaba el confinamiento. Jesús mismo buscaba los tiempos quietos con su Padre. Basta recordar, ¿no? Y el mismo Mateo y los otros evangelistas nos describen precisamente qué hacía Jesús. La vida de Jesús era estar en privado con su Padre.
Y cuando así se da, al final incluso de la semana última de su vida terrenal, ahí nos cuentan los historiadores bíblicos, escritores bíblicos, que Jesús pasaba en el templo durante el día y que durante la noche Él se iba al monte de los olivos, ahí en el Getsemaní, y nosotros sabemos que pasaba en el Getsemaní. Jesús pasaba orando, pasaba en confinamiento con su Padre. Y cuando venimos a esa última semana, ¿no? Es lo que nosotros podemos decir, donde el corazón del Señor se machacaba y se fortalecía para llegar a sufrir las últimas consecuencias por nuestro pecado. Sí, ahí agonizaba, allí Él estaba en su carne, disponiéndose y sabiendo de antemano la clase de sacrificio y de sufrimiento que le iba a tocar llevar. Dice tanto así que su sudor era como gotas de sangre. Y allí, en medio de esa presión, en esa vida que le esperaba sufrir en su última semana, ahí incluso Él clamó: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queridos amigos y hermanos, cuando nosotros hablamos del Padre nuestro que estás en los cielos, es el Cristo que nos dice que cuando nosotros nos volvemos a Él, nos buscamos a Él, entonces podemos tener un verdadero sentido de seguridad. No importa las circunstancias. Jesús llegó a sufrir las peores circunstancias y aún así Él pudo mantener un sentido profundo de seguridad en el Padre de los cielos, en el Padre que no cambia. Oiga, nuestras circunstancias y nosotros mismos somos tan cambiantes que somos susceptibles por eso a sufrir las consecuencias de ser tan volubles. Y qué tremendo, ¿no? Nada, oiga, nada nos da un sentido de seguridad como Dios. Nada ni nadie, solo Él. Oigan, es tanto así que basta un virus para movernos el piso donde estamos parados. Es tanto así que basta un virus para mostrarnos qué tan frágiles somos en nuestra salud. Basta un virus para que nosotros nos convenzamos que nuestros trabajos no son tan estables como suponíamos. Oigan, al día de ayer, de acuerdo a las noticias que yo sigo, casi 10 millones de personas perdieron su trabajo en todas las disciplinas que usted me quiera mencionar. Casi 10 millones de personas han perdido sus empleos. Eso es más que la población entera de mi país, El Salvador. Y cuando nosotros vemos en qué es lo que nos causa seguridad, nos damos cuenta que estamos metidos en un pantano de arena movediza. Es más, los que vivimos aquí en Estados Unidos, que se conoce como el país más poderoso del mundo, oiga, basta un virus para que la bolsa de Nueva York, ahí donde se presagian los tiempos que han de venir, y de donde se supone que la economía nos dice qué tan seguros podemos estar, oiga, basta un virus para que la bolsa de Nueva York se venga en caída libre. El primer día del coronavirus ya las bolsas iban en caída libre, y así también las bolsas de Europa y en otras partes del continente. Basta un virus para que nosotros también nos convenzamos de que el único que no cambia es ese Dios Padre que está en los cielos. Él no cambia. Él siempre es el mismo. Las circunstancias a Él no lo controlan. Dios está por encima de las circunstancias. Así lo declara el Señor. Así, porque Él es el único, el que sí nos puede ofrecer un verdadero sentido de seguridad. Así lo declara la historia. Leyendo al profeta Zacarías, por ejemplo, leyendo al profeta Zacarías,
que es un profeta que le tocó ser vocero de Dios con el pueblo suyo, que había estado en el exilio por 70 años allá en Babilonia, y que Dios entonces a través de Zacarías, ahí en el capítulo 1, verso 3, dice así: así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 3 veces el profeta hace alusión a lo que Dios busca en medio de las circunstancias más terribles. Sí, en medio de todo lo que nos pueda estar pasando, es Dios que les dice a su pueblo, ¿no? Allá metidos en Babilonia, y que Dios les permite regresar, y entonces les dice que Él quiere restaurarlos en su tierra, que Él los quiere bendecir, que Él quiere volver a caminar con ellos, pero lo que precede a todo eso es volverse a Dios. Entonces yo le pregunto, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros en medio de crisis? Es tremendo, ¿no? Pero lo peor que nos puede pasar es pasar por esta crisis sanitaria a nivel global y, oiga, llegar al final de ella y que nuestras vidas sigan igual, como que si nada hubiera pasado. Eso es lo peor que nos puede pasar. Muchas veces sufrimos crisis personales, crisis familiares, crisis existenciales, pero estamos tan nublados por las circunstancias que se nos olvida con quién estamos tratando. Estamos tratando con el Señor Dios Todopoderoso, a quien no se le mueve el piso, el único que se mantiene firme, en quien podemos confiar, a quien podemos venir, y el que nos puede dar un profundo sentido de seguridad. Así es que Jesús dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque cuando hablamos de que Él está en los cielos, es que Él mantiene el control. Él mantiene el control. Y así es como continúa Mateo escribiendo en el versículo 8. Padre nuestro que estás en los cielos. Y oiga lo que sigue. Lo que sigue es esto: santificado sea tu nombre. Miren, esto es interesante. Pero su nombre, oiga, su nombre y mi nombre dicen mucho de nosotros. Mi nombre, por ejemplo, yo no sé qué estaba pensando mi padre cuando me puso por nombre Héctor. Héctor significa guerrero, significa varonil. Yo no sé qué estaba pensando mi padre, pero la verdad es que para nosotros termina siendo igual, signifique lo que signifique, ¿no es cierto? Pero Dios aquí dice: santificado sea tu nombre. Oiga, su nombre es santo. Y cuando la palabra santidad aparece en la Biblia con respecto a nosotros, tiene que ver con que podemos ser escogidos para Él, reservados para Él. Ser santo significa apartado para Él, pero en muchas otras ocasiones, ser santo en la Biblia también significa que yo te tomo para cumplir una misión. Eso es con respecto a nosotros, pero ¿qué con respecto a Dios? ¿Qué significa que Dios, que su nombre sea santo? Su nombre aquí, mis hermanos, tiene la connotación de carácter. Tiene la connotación de quién es Él, sus atributos, todo aquello que lo distinguen como único, incomparable. Y así es como es conocido Dios. ¿Usted se ha preguntado cuál es el nombre de Dios? Y me encanta porque cuando hablamos del nombre de Dios, nos referimos a su personalidad, nos referimos a su carácter, nos referimos a sus atributos. ¿Qué quiere decir el hijo que conoce bien a su padre cuando él dice: ustedes van a orar así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le voy a decir qué está diciendo el Señor acá.
El Señor nos está diciendo que nosotros podemos orar confiando en la reputación que significa ese nombre, que es sobre todo nombre. Sí, el nombre de Dios que describe su carácter, sus atributos, y no por el simple hecho de tener un nombre como el mío o como el suyo. Cuando dice nombre es porque Dios es conocido y se revela, y cuando Dios incursiona en la historia nuestra del ser humano, con todos aquellos con que Dios trata o trató en la historia, también se revela con su carácter, con su personalidad y con los muchos nombres con que Él fue llegado a conocer. Por ejemplo, cuando hablamos de Abraham, cuando pasó por la prueba más dura que quizás ni usted ni yo quisiéramos, cuando le tocó presentar a su hijo Isaac en sacrificio, sí, es el Abraham que pudo conocer y llamarlo Dios proveedor, así lo llamó. Y es lo mismo cuando encontramos a Moisés ahí en el desierto, solitario, abandonado a sí mismo, a su rutina, pero Dios quería algo con él. Y cuando Dios se manifiesta y lo ve en aquella zarza ardiendo, entonces Moisés recibe una comisión: vas a ir a Egipto y entonces vas a ser mi instrumento, porque yo quiero sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces Moisés dice: bueno, sí, pero y si me preguntan quién me manda, ¿quién les digo que? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces Dios le dice: diles, yo soy el que soy. Que yo soy el que soy te envía a ellos. Ok, tú eres el que eres, Señor. Yahweh. Cuando hablamos de eso, también pensamos no solamente en hombres como ellos, Abraham, Moisés, David, que de manera poética lo llama pastor. Cuando hablamos de hombres como ellos, también tenemos que hablar de personas comunes y corrientes como usted y como yo. Y entonces podemos ir a la historia porque nos da evidencia. Y allá en el capítulo 16 de Génesis se nos habla de una simple mujer esclava, sirvienta en las tiendas de Abraham, Agar, la egipcia. Y esta mujer, cuando de pronto se ve ahí en el proceso de embarazo y que tiene que huir porque la relación entre ella y Sara no era buena, esta mujer huye. Y el capítulo 16 de Génesis nos dice que esta mujer allá, de pronto en la soledad, se le aparece Dios. Y que esta mujer en aquel pozo dice: tú eres el Dios que me ve. Sí, tú eres el Dios que me ve. Es decir, cuando Agar entiende que es Dios el que se le manifiesta, oiga, el Dios que me ve, el Dios que me presta su atención, el Dios que sale a mi auxilio. Cuando huía en su condición más pobre, Dios le da incluso promesa. Usted puede leer capítulo 16 de Génesis y allá Dios le da una promesa y le dice: yo, ese hijo que vas a tener, lo vas a llamar Ismael. Sí, lo vas a llamar Ismael y yo voy a sacar príncipes de él también. Y qué interesante, pero cuando yo leo la historia de Agar, oiga, es para que nos conmovamos, es para que nos convenzamos y persuadamos con quién estamos tratando. Es el Dios cuya reputación no cambia. Allá en el capítulo 21 de Génesis también, con la misma Agar. Allá cuando ya esta mujer da a luz y cuando ya Ismael nace, cuando incluso es muchacho y que siguen los conflictos en la casa y que ella ahora huye no sola sino con su propio hijo que se llama Ismael, dice que allá en el desierto se le sacaba el odre con agua y para ella como madre no ver morir a su hijo, lo deja ahí y entonces ella se va y es Dios que sale al encuentro una vez más. Es Dios que se le presenta y al Dios que ella conoció y que lo llamó: tú eres el Dios que me ve. Ahora lo conoce de otra forma y lo conoce por el significado de su propio hijo Ismael, porque dice Dios allá: yo he oído el clamor,
el llanto de tu hijo. No solamente es el que ve y el que me presta atención, es el Dios que oye. Ismael, por cierto, oiga, el nombre Ismael significa Jehová oye. Y cuando nosotros pensamos así, yo le pregunto a usted directamente, y me lo pregunto también a mí. Me cuestiono y me pregunto cómo es que yo estoy conociendo a ese Dios. Santificado sea tu nombre. Y así nos podemos pasear por toda la escritura. Dios conocido como el Todopoderoso, el Shaddai. Dios conocido como el Creador. Dios conocido como el Libertador, el Elohim, el Roy. Dios conocido como el Olam, el Dios eterno, el Padre. Daniel lo llama anciano de días, y así nosotros podemos ir como Moisés. Yo soy el que soy, Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor que es mi estandarte, Jehová Nisi. Cuando hablamos de todos estos nombres, yo le pregunto, hermano, ¿con qué nombre usted está conociendo a ese Dios? Conocerlo. Cuando vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta manera de llegar al Padre es para que recordemos que su nombre tiene una reputación nunca desmentida y siempre comprobada. Dios es el Señor. Recordemos cómo Él ha actuado en el pasado con nosotros, cómo su gracia y cómo su misericordia nos ha alcanzado, cómo su justicia nos ha vindicado para seguir comprobando vez tras vez que su reputación es irrefutable. Lo tercero que nos va a decir el Señor acá en su oración magistral con que nosotros podemos llegar con nuestro corazón delante de su Padre, además de que Él está en los cielos y que no cambia y que nos da un profundo sentido de seguridad que no nos dan las circunstancias ni nadie más. Su nombre que es santo, que nos describe su personalidad y la reputación con que Él ha actuado a lo largo de la historia. También Él va a decir acá: venga tu reino. Venga tu reino. ¿Se ha puesto a pensar usted cuánto significa venga tu reino? El pedir que su reino venga es confiar, orar confiando en la palabra. Venga tu reino. Se basa en la seguridad que Dios ha dado aquí en su palabra. Sí, lo que Él ha dicho, oiga, si Él lo ha dicho, téngalo por seguro que la única opción que Dios tiene es cumplir su propia palabra. Así es que cuando nosotros vemos acá, estos discípulos que están acá, aquí en el capítulo 6 de Mateo, son los mismos que van a aparecer allá en el capítulo 1, verso 6 del libro de Hechos, donde Lucas escribe. Y entonces lo pone en el contexto de la resurrección de Cristo, que es de lo que vamos a hablar el próximo domingo. Pero allá en Hechos capítulo 1, verso 6, los discípulos ahí le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oiga, a veces nosotros hacemos preguntas y ni nosotros sabemos lo que estamos preguntando. Estos discípulos ahí, ¿no? Todo el libro de Mateo y los otros evangelistas hablan del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Y a veces hacemos preguntas que lo único que demuestran es nuestra mirada espiritual miope, así, ajustada, reducida, empobrecida por una perspectiva que no alcanzamos a comprender. Sin embargo, el Señor allá en el capítulo 1, verso 6 y siguientes, les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me llama la atención, porque la pregunta que vas a restaurar el reino, oiga la pregunta bien específica, a Israel. A veces nosotros podemos estar tan ajustados en nuestra perspectiva que Dios ni siquiera se molesta en respondernos, porque de todas maneras ni vamos a entender cuál es el alcance suyo. Y cuando nosotros vemos esto así,
Hay que ir también a Hechos capítulo 15, porque ahí en el capítulo 15 de Hechos, reunidos los apóstoles, por lo que está sucediendo, no solo en el pueblo de Israel, sino lo que está sucediendo con los samaritanos y lo que está sucediendo con el resto de los gentiles que están conociendo al Señor y que de pronto lo mismo que ellos experimentaron en la gracia de Dios, que es la salvación y el perdón de los pecados, y que no solamente es exclusivo para Israel, sino para el resto de las naciones. Entonces ahí Santiago, usted puede ir al capítulo 15 de Hechos, versos 16 al 18. Y Santiago ahí toma la palabra y dice, esto es lo que dijo el profeta. Y lo que dice el profeta es literalmente lo que Santiago allá, uno de los líderes de la iglesia del primer siglo, va a hacer. Una llamada del profeta Amós. Y Amós allá les declara cuál es el deseo de Dios en su reino. El deseo de Dios en su reino no se circunscribe a un pueblo nada más. El reino de Dios es global, es universal, es para todo el mundo, donde Él quiere manifestar su gloria, gloria por siempre al Cordero de Dios. Es Dios quien nos trae. Es Jesús quien nos enseña a orar, Señor, venga tu reino. Un reino donde Él va a juzgar. De hecho, Pablo lo escribe así a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 4, verso 1, y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le sigue diciendo Pablo más a Timoteo. Pero cuando venimos acá, mis hermanos, pensamos en suplicar, Señor, es que este mundo miserable ya no aguanta. Miren, ni el mismo ser humano aguanta la maldad del mismo ser humano. Cansa, ¿no? A veces pensamos que solo vivir en este mundo es trabajo. Y yo no sé usted, pero muchas veces me he despertado yo en la mañana y he deseado y he pensado y he dicho, Señor, ¿por qué no vienes ya? Quizás por lo que estamos sufriendo en lo personal, en lo familiar, en lo nacional como país. Despertar y desear, Señor, ¿por qué no vienes ya? No sé si usted lo ha sentido alguna vez, porque vivimos en un mundo tan corrupto. Oiga, este mundo ha sido y sigue siendo víctima de gobernadores tiránicos, corruptos, que se han declarado a sí mismos. ¿Acaso no escuchamos de un Mussolini decir, yo soy la ley? Y someten a la sociedad a cualquier tipo de barbaridades y se encaprichan con la avaricia del poder, y entonces someten a la gente bajo una ideología dominadora. Suplicar venga tu reino significa que Él venga y que Él gobierne con equidad, como dice la Escritura, y que lo hagamos así. Estas palabras, pero ¿cómo es que? ¿Dónde descanso yo? Es en la palabra que Dios nos ha dado, que así como la dio, lo que va a ocurrir no es otra cosa, sino que va a pasar, tal como Él lo ha dicho. La palabra de Dios, amigos y hermanos, no son adivinanzas, no son corazonadas, no son palabras vacías sin significado, no son probabilidades, ni mucho menos palabras parecidas a las que estamos acostumbrados a oír por personalidades. Vivimos por la palabra manifiesta del Señor. Los propósitos de Dios con su palabra siempre van a estar acordes a su carácter. Y por eso lo primero que el Señor dice, si quieren conocer a mi Padre, vengan y oren de esta manera. Lo que sigue, ahí en el verso 10, dice, y lo último que veremos el día de hoy, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No hay que darle más vuelta al asunto. Cuando venimos a orar delante de Dios, lo hacemos con la disposición de someternos a Él.
La voluntad de Dios es perfecta. Tanto que debería de ser nuestra preferencia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que vuestra preferencia sea anhelar vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Sabe? Él no me está obligando, ni le obliga a usted, a nadie. Él apela a que cada uno sin reservas busquemos caminar en obediencia. La voluntad de Dios, como decíamos, no es adivinanza, no es acertijo, no es un enigma, no es una contradicción, ni mucho menos una ambigüedad. La voluntad de Dios es clara en su palabra. Y es en esta palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde expresamente la podemos conocer. Sí, es la palabra que nos dice que Dios nos ama, que Él quiere ser conocido, que Él quiere perdonar mis pecados y que Él quiere ser el Señor de nuestra vida. La voluntad de Dios es que usted oiga su gracia, su misericordia, su perdón y su salvación, su evangelio, para que le conozca. Que conozca a su Hijo Cristo. Que acepte el sacrificio que hizo por usted, pero no lo obliga. Es su preferencia al llegar al convencimiento en su corazón, primero, que soy y que somos pecadores. Y que el único que puede perdonar mis pecados es el Señor. Estamos a punto de celebrar la Semana Santa, el día de resurrección. Y la voluntad del Señor es que ese sacrificio sea efectivo por voluntad suya, reconociéndolo como tal, viniendo a ser llamado Hijo de Dios por la fe. Entonces, en esta primera parte de el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos ha dicho: ora así al Padre que te da un verdadero sentido de seguridad, cuyo nombre, carácter, personalidad, reputación es comprobada, cuyo reino, el que esperamos, sea justo. Y el Señor quiere reinar primero en tu corazón, que le conozcas y que experimentes su gracia, perdonando tus pecados para ser salvo, porque esa es la voluntad de Dios, que tú vengas y le conozcas. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos para llevar a casa? Lo que nos tenemos para llevar a casa es esto. Jesús está diciendo: por quién es Él, Dios tiene una reputación que nunca ha sido desmentida. Y que esto venga a ser vida también en tu alma, en tu corazón. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque nos ha dado tanto en tu Hijo. Todo lo que eres tú, Él nos lo ha dado a conocer. Jesucristo es la plena manifestación tuya, lleno de gracia y de verdad. Oramos para que nuestro verdadero sentido de seguridad esté en ti y no en las circunstancias ni en nadie. Que tú, Señor, nos bendigas en la manera de cómo sabes actuar en las peores circunstancias, porque tú estás por encima de las circunstancias. Oramos para que venga tu reino único, justo, rendirnos a ti como juez justo, pero que también podamos vivir por preferencia, anhelando y viviendo por tu voluntad, bajo tu voluntad, tu Señor.